estamos aquí por primera vez. Ya veo que está Jorge conectado, ya se ha conectado, se nos están empezando a conectar algunos seguidores a NutriNews Revista de Instagram. Bueno, hoy es la primera entrevista, hoy va a ser el primer día o la primera vez que hacemos una entrevista en directo con el perfil de NutriNews Revista en Instagram. Hemos hecho desde el grupo AgriNews, de comunicación AgriNews, hemos hecho entrevistas en avicultura, en porcino, en rumiantes, en otras especies, pero hoy ya empezamos, por fin empezamos, que también se lo merece, el sector de la alimentación y nutrición animal, y representado en nuestra empresa, en AgriNews por NutriNews como revista y NutriNews Revista como medio en Instagram. Bueno, entonces, claro, tenemos que empezar. Entonces hemos pensado, ¿con quién? ¿A quién podemos invitar? Pues claro, dentro del sector de la nutrición animal y la alimentación y fabricación de piensos, pues hay multitud de profesionales con el que podemos empezar. Para bien, para mal, no sé si se había escogido o no, yo creo que sí, y eso así lo deseamos y esperamos. Hemos invitado a participar a Jorge de Saja. Jorge de Saja, quien trabaja en el mundo de la alimentación, de los piensos, como se dice aquí en España, o del alimento balanceado, pues hay seguidores que estáis al otro lado del charco, en América Latina, es el director general de CESFAC. CESFAC es la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Y desde el 2001, más o menos, creo que está. Ahora nos lo confirmará él cuando entre. Él es abogado, es de formación y lleva, pues eso, pues creo que desde que empezó, ahora no lo confirmará él, pero creo que desde que empezó lleva casi 20 años, o si no 20 ya, en el cargo de director general de CESFAC. Eso le ha permitido en convertirse, aunque él gestiona otras asociaciones y tiene otras asociaciones que también con las que colabora, el CESFAC, esta confederación, y el tiempo que lleva le ha dado suficiente visión, suficiente altura para ser uno de los expertos profesionales ya que conoce tan bien la historia de nuestro sector, de la fabricación, que creo que es una persona que ya tiene un criterio importante y que nos puede dar una visión del pasado y largoplacista de cómo puede funcionar nuestro sector. Como director de CESFAC también representa a todos los asociados de CESFAC dentro de la FEFAC. La FEFAC aquí en España es la Federación, bueno, aquí en España, en Europa, es la Federación Europea de Fabricantes de Piensos dentro de la Unión Europea. Además tiene otros cargos dentro del sector de la alimentación animal y eso le da, bueno, una visión sobre el presente, el futuro, la regulación alimentaria, el abastecimiento de materias primas y subproductos y bueno, como consecuencia de esta situación de alerta sanitaria que estamos viendo, el cargo que tiene dentro de la Dirección General de AFOEX, Asociación Nacional de Empresas del Fomento de las Oleaginosas y su Extracción. Es otros cargos que tiene, que también le da otra visión importante. Bueno, ya somos 27, ya pasé la primera, no está mal, ¿eh? Jorge, ahora cuando entres, hablaremos de ello, que la primera está muy bien, ya 28, ya vamos subiendo. Bueno, finalmente, para centrar un poquito la importancia que tiene como representante del sector y el criterio, él es miembro de la Junta del Consejo de Organizaciones Interprofesionales dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España. O sea, además, yo personalmente, que lo conozco desde hace unos cuantos años, sí que os puedo decir, para quien no conozca un poquito su día a día o el que no haya tenido oportunidad de compartir momentos con él, es una persona, diría yo, hiperactiva. Tiene una capacidad de trabajo que en poca gente he visto así. O sea, es capaz de estar en cualquier asociación, imbuirse dentro de esta asociación y habla como un experto y en poco tiempo. O sea, tiene una capacidad de trabajo y una capacidad de análisis muy importante. Entonces ahora, para ver si no me quiero pasar, pues no se nos agote el tiempo, pues tenemos una hora como mucho, voy a intentar invitarlo. Vamos a ver si está por aquí. Jorge, aquí te he encontrado. Te voy a enviar una invitación, Jorge, ya te veo que estás por aquí. Disculpa que os he hecho salir a todos otra vez, ¿eh? Me ha pasado lo que no os ha pasado nunca. O sea, que la pantalla táctil lo iba y lo único que hacía era cambiar he tenido que entrar y volver a salir, porque estas cosas es como dicen muchos informáticos. Cuando el ordenador no te funciona, tú lo apagas, lo reinicias y a veces se arreglan las cosas. Pues lo que he hecho ha sido eso, escoger esa estrategia. No sé si antes has tenido oportunidad de escuchar un poquito cómo estoy presentando. Igual he metido la pata, igual he dicho cosas que no tocaban, no sé, pero no sé si... No, a mí lo de llamarme experto me ha hecho mucha ilusión. No me tengo por tal, pero yo siempre digo que soy un generalista resultón.
y poco más, pero gracias. Bueno, dicen que en general el que no alardea de algo después resulta que sabe más de lo que parece. O sea que eso es bueno. Dicen. Vale. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es la primera que hacemos como he introducido antes, es la primera que hacemos como NutriNews, revista. Estamos hablando de piensos o alimentos balanceados. Ya verás que voy a cambiar el lenguaje porque también hay nuestros hermanos latinoamericanos o hispanoamericanos, como mexicanos, colombianos, argentinos que nos siguen. Y también un poquito por cortesía a ellos, vamos a intentar que el lenguaje sea común, por lo menos por mi parte. Entonces, vamos antes, claro, quien ya te conoce, pues sabe lo que es TESFAC, sabe a lo que te dedicas, pero si nos puedes introducir un poquito, ¿qué es TESFAC exactamente? Es una confederación, sí, pero ¿qué papel juega TESFAC? ¿Y qué servicios ofrece en este? Porque yo, por lo que sé yo, que no es mi caso, no lo voy a explicar yo, mejor lo expliques tú, que eres el director, ¿qué servicios ofrece al sector de la alimentación animal, de los chefs? Perfecto. Bueno, pues TESFAC es una organización empresarial de toda la vida, que decimos una cámara, que dirían al otro lado del charco, y como todas estas organizaciones de toda la vida, se ha ido reinventando muchas veces. Yo llegué a ella de casualidad, como todas las relaciones largas, justo cuando se empezaba una época que era la época post-vacas locas, en el que la organización tuvo que reconvertirse porque el sector tuvo que reconvertirse, porque pasamos de ser un sector muy poco regulado, o relativamente poco regulado, como lo era toda la cadena alimentaria en general, hasta después de las vacas locas, después de todas las crisis de confianza del consumidor en toda la cadena, se convirtieron en sectores hiperregulados. Y el caso de alimentación animal en mayor medida que ningún otro. Yo llevo también la Asociación de Alimentación Infantil y a mí me hacía mucha gracia ver que eran los dos únicos sectores que tienen en rigor legislativo eran similares. Luego otros se han ido en la cadena y se han ido poniendo. Pero bueno, TESFAC cambia después de las vacas locas porque cambia el sector, porque cambia el marco operativo en el que se vuelve el sector y TESFAC en esa nueva fase. Y por eso supongo que llega un abogado, que también es una rara avis en el mundo de las organizaciones, no el de los lobistas. Pues de repente hay que reinventar la organización para hacer sobre todo lobby o cabildeo legislativo, para ser una organización que sobre todo se dedique a intentar cambiar todo el marco normativo o todo el nuevo marco normativo que se le echaba encima y que ahora ya estamos en las fases finales para que fuera lo más razonable, lo más cumplible por el sector o lo menos malo. Entonces, TESFAC, sobre todo en estos últimos casi 20 años, se ha dedicado, porque ha cambiado totalmente la forma de poder hacer nuestro negocio y toda la producción ganadera, en realidad, se ha dedicado sobre todo a intentar influir o intentar mejorar o por lo menos no empeorar el marco operativo, ya sea temas legales, fiscales, de seguridad alimentaria, sanitarios, etcétera. Y esa es nuestra labor principal, aunque sí que es cierto que es una labor que genera mucho conocimiento técnico. Y por eso TESFAC también se ha especializado mucho en estos años en ese conocimiento que hemos adquirido por hacer lobby, en un poco devolverlo al sector, pues en base a guías técnicas, carpetas legislativas, en fin, siempre que sale una nueva legislación y ya acabamos el trabajo del lobby, luego había una parte técnica de servicio al asociado, que al asociado le gusta porque es un retorno más inmediato por la cuota y que es una parte también importante del trabajo. Y luego hay una tercera parte o una tercera pata del trabajo de CESFAC, supongo común a otras organizaciones, que es resolver problemas o ayudar a nuestros asociados a resolver situaciones difíciles. Que, por cierto, y esta prueba de estrés en la que estamos ahora lo muestra, alimentación animal es sin duda el sector más resiliente que he conocido en mi vida. Y he tenido la suerte de conocer unos cuantos. Y en esta situación actual se ve mucho más, pero es que llevo 20 años viéndole cambiar y ser flexible y adaptarse. No cesa de sorprenderme, la verdad. Bien, muy bien. Entonces, ahora, una cosa que sucede, bueno, una cosa que voy a introducir aquí, que como es la primera entrevista que hacemos, le digo, si alguien quiere hacer una pregunta, la pueden formular, si tenemos tiempo, después te la proceso, si es una pregunta que toca para el tema que estamos haciendo. Después este vídeo se va a quedar subido en el canal de YouTube para que se pueda ver
en diferido a los que no hayan podido participar, lo compartiremos. Bueno, una de las cosas que me dicen muchos de los que participan en estos lives en directo es que se están convirtiendo en unos seguidores, y desgraciadamente o desafortunadamente, la situación que vivimos, los seguidores de estos lives en directo, porque se nos pone mucha gente del sector que para tener el conocimiento pues, del sector, o sea, si trabaja en el sector avícola, voy a ver el sector porcino cómo funciona, voy a ver cómo los fabricantes de pienso cómo funcionan. Y entonces me lo dicen mucho, que les sirve muy bien para situarse de cosas que desconocen y en media hora se sitúan. Entonces, me gustaría que me situaras un poquito de cara al público en general, a un fabricante, un nutricionista de alimentos, de piensos de España lo sabrá, ¿no? Pero uno que no esté en esto cada día, que nos sitúes un poquito cómo está la producción de piensos, de alimentos en España, cómo está en Europa, cómo está en el mundo, cuáles son los agentes, cuáles son las regiones y cómo están los volúmenes de producción de alimentos, de piensos en el mundo y en España en concreto. Vale, perfecto. Así de una visión muy simplificada, bueno, alimentos para animales se producen desde que existe la ganadería y se producen en todo el mundo. Pero digamos que los tres grandes jugadores, así hablando de regiones o de grupos de países, está Europa, que siempre ha sido tecnológicamente muy, muy adelantada, estaría todo el continente americano, tecnológicamente más avanzado el norte que el sur, pero bueno, yo creo que eso deja de ser ya significativo, y Asia. Serían como las tres grandes patas. Asia era la que estaba creciendo más, sinceramente, tanto en términos absolutos como relativos. Ahora ha tenido una parada, no solo por el COVID, realmente Asia, y es un tema muy importante, se nos está olvidando por el COVID, pero Asia ha empalmado una serie de zoonosis y de epizotías muy importantes y ahora, desde hace un año, está sufriendo una enorme peste porcina, por lo cual esa tendencia ascendente para ser el número 1 mundial de Asia ahora está parada, pero bueno, sigue siendo muy importante. El otro continente, el continente americano, pues está en una fase de muy poquito crecimiento, hay un cierto crecimiento, sobre todo en América Central y Sur, pero en poca medida, mientras que Europa, la tendencia general, que sería la tercera gran pata en el mundo, la tendencia general está estancada y a la baja. Y dentro de Europa hay alguna situación peculiar más, la de Polonia, pero desde luego la mejor situación es España. España es el alumno aventajado en alimentación animal en Europa. Somos los líderes, pero no solo en capacidad de producción, pero también en modelos de producción, en tecnología, tampoco es claro, somos muy líderes en determinadas producciones ganaderas y en capacidad de exportación de ciertos productos. Y, bueno, alimentación animal y ganadería son tremendamente simbióticos, por lo cual España es dentro del entorno, o lo era hasta hoy mismo, dentro del entorno europeo parado y a la baja, era el único país que estaba creciendo, que lleva una tendencia de crecimiento de casi 20 años ininterrumpidos y que hasta hace 2 meses todo hacía augurar que se iba a seguir en esa línea ascendente. Claro, esto y la frecuencia de pienso va muy relacionada, evidentemente, a la producción animal. Claro, cuanto más crece la producción animal, pues más frecuencia de pienso. ¿Sí? También yo imagino que nos habremos visto un poco, o desafortunadamente también, que si lo voy a utilizar mucho esta palabra en entrevista, pues es lo que nos está pasando ahora. También por lo que ha pasado en China, que han tenido que sacrificar cerdo, hemos tenido que producir más cerdo nosotros, exportarlo, al final todo viene un poco relacionado, imagino, ¿no? Efectivamente. No conozco dos sectores que sean tan simbióticos como en la cadena alimentaria como alimentación animal y ganadería y alimentación animal. Claro. Vale. Entonces hay un continente aquí que no me has hablado de él, que es el continente africano. Los que hemos tenido oportunidades de viajar a África en años pasados, hemos visto cómo China, o por lo menos parecía, o teníamos la sensación que China se estaba tomando posiciones y el falso mito, no sé si es falso mito o real mito, no sé cómo está este mito, de que los chinos están tomando los recursos, están posicionándose mi pregunta es, ¿podría ser África en un futuro una especie de granero de materias primas para que ellos produzcan animales y también para exportar, como hace Ucrania, como hace Argentina o Brasil, otros países? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque es un continente que tiene recursos, tiene agua, tiene... El verbo lo has utilizado correctamente, podría.
Podría serlo. África en esto, como en muchas otras cosas, sigue siendo una historia que no acaba de llegar a... Es cierto que hubo unos años, finales de los, no más finales de los 90, la primera década de este siglo, que hubo inversiones importantes en China, además como proyecto de país, inversiones estratégicas promovidas por las autoridades, no necesariamente en cultivos alimentarios, había inversiones también en cultivos con un fin energético que tampoco han tenido mucho éxito. En fin, si lo tiene, sí, tiene la capacidad física, le falta tecnología agraria, le falta tecnología de producción, pero tiene una larga trayectoria de explotación de monocultivos con éxito. ¿Podrá conseguirlo? Hombre, desde luego es ponerse a ello. Dentro de África hay grandes... tampoco pensemos que África es una uniformidad. Hay grandes países agrícolas en África con una producción muy eficiente, aunque no necesariamente en alimentación animal. Lo hay en flores, lo hay en algunos monocultivos como cacao, hay el caso de Sudáfrica y algunos otros sitios que son perfectamente homologables a nosotros, pero como continente es cierto que tiene un potencial enorme, que nunca ha llegado a satisfacer. Ahora bien, tenemos que un poco repensar cómo va a ser la producción de alimentos a nivel mundial, a nivel global, después del COVID, como nos lo tenemos que repensar en muchas industrias. Sí, desafortunadamente tenemos lo que tenemos ahora, y todo el mundo. Y no es una cuestión... No tiene por qué ser negativo. Perdona, Luis, no tiene que ser por qué ser negativo. Piensa que la alimentación animal, excepto alguna pequeña cosa que es donde hemos fallado, en algunos microorganismos y vitaminas, la alimentación animal es de los pocos sectores industriales en Europa que, excepto en pequeños nichos, no cedió a la tentación de los últimos 30 años de deslocalización de nuestra capacidad industrial, de nuestra soberanía, que se decía en términos un poco anacrónicos, soberanía alimentaria, que es un término un poco demagógico, pero bueno, nos vale, que no se había deslocalizado a Asia. En las pocas partes del sector que está deslocalizado a Asia, ha pinchado, como ha pasado en otros. Pero es precisamente en los sectores que no va a tener que necesidad de reinventarse y decir, no, ahora vamos a intentar producirlo todo en cercanía, como muchos otros sectores industriales lo están pensando. Nosotros estamos un poco más adelante. Nunca hemos llegado a irnos. Bueno, eso es interesante lo que dices. Yo tuve la oportunidad cuando estaba el presidente francés, no me sale el nombre, mentiré si lo digo, hace 7 u 8 años. Estuve en Francia y vino el presidente francés a una feria agrícola en Rennes, se llama Espace, en Salon Espace, en Francia, y me acuerdo que hizo una charla y ahí me sorprendió porque él estaba muy focalizado en toda su argumentación de que Francia y Europa, que ahora primero de Francia y el francés, Sarkozy, ahora le he dicho Sarkozy, estaba muy focalizado en que Francia tenía que ser autosuficiente en producción animal, en producción de materias primas, en que no podía depender de terceros países, que era muy importante, que era clave. Y me acuerdo que ese mensaje ahí me sorprendió. Es una cosa que hemos quizás cedido en Europa en algunos aspectos, pero quizás ahí, por lo que yo entiendo, en la alimentación no. En la alimentación no. En materias primas sí. Somos absolutamente deficitarios en ciertas materias primas, sobre todo proteicas. Pero en el producto de valor añadido, que es la alimentación animal y la cabaña ganadera a la que sirve y a la que se sustenta la industria cárnica, la industria láctea y un montón de industrias, ahí nunca hemos deslocalizado. O sea, hemos deslocalizado en aquello que tiene menos valor añadido en la materia prima. Y en algunos dichos, es una foto muy general. Pero en esto no. No sé si llegaremos nunca al concepto de soberanía alimentaria, que tiene otras connotaciones hasta geopolíticas. Yo a mis alumnos siempre les pongo el ejemplo un poco chusco y con todo el cariño de Japón. Japón hasta hace 4 días la segunda economía del mundo, ahora la tercera, que no está mal. Una población, yo digo una tontería, pero creo que son 130 o 140 millones de habitantes. Pero que importa en torno al 90% de sus alimentos. O sea, Japón es un país que con 2 o 3 portaaviones alrededor de los puertos lo bloqueas y lo matas ya en un mes. Y curiosamente, aun siendo la tercera economía del mundo, a nivel geopolítico, nadie le pregunta su opinión sobre si hay que invadir Afganistán o Irak o qué se hace en Venezuela. Digamos que políticamente no pinta nada y en parte es por su absoluta incapacidad de asegurar un mínimo abastecimiento alimentario a sus propios ciudadanos. Es curioso como lo más básico y primario determina lo más complejo a nivel geopolítico. Pero bueno, ahí me estoy divagando mucho. Bueno, ahí estuve en una conferencia no hace mucho,
bueno, hace mucho en términos digitales, ¿no? Pero hace año y medio estuve en una charla que hablaba mucho de cómo se estaban moviendo los ejes de decisión. Que los ejes de decisión se movían a nivel económico entre Europa y América, entonces el eje se colocaba en el Atlántico y parece ser que esto se ha movido. O sea, que el eje ya se está situando en el Pacífico, o sea, entre lo que es América y Asia. Igual estamos perdiendo un poco nosotros hay un poco de poder o de lobby, ¿no? A nivel internacional y de capacidad de negociación. Bueno, también somos los mayores suministradores externos de carne de porcina a esos países. La historia de China ha sido un éxito, pero Corea es tremendamente prometedor y todo el sudeste asiático. Bueno, hay 1000 lecturas. Vale. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en la actualidad. Vamos a entrar, como ya habíamos anunciado, que hemos hablado un poquito del coronavirus y cómo está afectando. Entonces, a ver, frente a la situación actual de esta pandemia que tenemos, del COVID-19, el sector de la alimentación animal fue incluida desde el principio como esencial, incluso antes de que así lo fuera determinado por la Comisión Europea. ¿Nos puedes contar qué papel jugó CESFAC en ello? ¿O se ha jugado un papel aquí? Pues la verdad es que estamos muy agradecidos, porque antes de que empezara todo esto, efectivamente, nosotros presentamos a todo el mundo que nos quiso escuchar, tanto a nivel de gobierno como a nivel de administración, una petición de que fuera declarado esencial. No lo hubiéramos conseguido si esa petición de CESFAC, sinceramente, no hubiera sido apoyada en bloque por todas las asociaciones ganaderas, profesionales que lo compartieron desde el problema. Sinceramente, nos movimos rápido, pero no hubiéramos podido movernos tan bien si no hubiera sido por ellos. Y nuestro argumento no era solamente económico o productivo, no era solamente, oye, este es un sector importante, que lo es. La alimentación animal es el sector más importante a nivel de facturación individual como sector individual de toda la cadena alimentaria. Hay más animales que personas comiendo, no por otra cosa. Pero no solamente porque éramos importantes, sino que además usamos un argumento que fue el argumento ganador, que diríamos en lobby, que es, oye, mira, es que si los animales no comen todos los días, y para eso necesitas que la industria de alimentación animal y todo lo que va en torno a ella sea operativo, ya no solamente tienes un problema económico, pero es que si te mueren los animales en unidades de explotación que pueden tener centenares o miles de bichos, dicho con la palabra cariñosa, ya sea de la cabaña que sea, ya no solamente tiene un problema económico o productivo, es que puedes tener un problema sanitario y de salud pública tan grande o más que el que estás siempre queriendo luchar. Ese argumento fue ganador. La verdad es que la Administración española, o sobre todo el Ministerio de Agricultura, fue nuestro gran padrino, que llevó, que nos totaliza ante el Gobierno de esos argumentos. Y es que no solamente fuimos declarados sector esencial de manera expresa antes que los demás sectores alimentarios o económicos, o antes de que lo fuera en Europa, sino que a día de hoy sigue el único sector que ya en la primera normativa, que fue el Real Decreto 463, el del estado de alarma, se previó la posibilidad en los anexos que si fuera necesario se habilitarían corredores especiales para asegurar que la industria de alimentación animal y todo lo que ello trae, pues la de materias primas para servirla, el transporte a las explotaciones ganaderas que nos lo consumen, si fuera necesario se habilitarían estos corredores especiales para ello. Eso fue lo que nos posibilitó que operativamente nunca dejáramos de funcionar, incluso en mejores condiciones que el resto de nuestros colegas europeos. Bueno, eso es un buen trabajo como lobby y también como organización o confederación, que no todo el mundo hace un trabajo como el que hacéis vosotros. Eso yo lo sé porque lo veo, ¿no? Y me relaciono con muchas asociaciones, pero la vuestra es una que, la verdad, tengo que decir desde mi punto de vista, por lo que he conocido, que eso lo hacéis bien. Pues muchas gracias. Claro, esta situación sanitaria está cambiando muchas cosas, muchas dinámicas, se está digitalizando, se habla mucho del teletrabajo, se está hablando de digitalización de muchos procesos. La revolución digital empezó hace años, todavía mucha parte de la población no se ha dado cuenta todavía, pero ha cambiado completamente eso y no va a tener que adaptar todos a eso, se quiera o no se quiera. Entonces, yo sé que tienen como un CESFAC, si no me equivoco, este CESFAC tiene un proyecto que se llama el E-Pienso, que antes los emails eran E-mail, o sea, tenéis un proyecto que se llama el E-Pienso. ¿En qué consiste es un grupo operativo esto, ¿no? ¿En qué consiste el grupo operativo en los que están implicados? No, ahora en esta fase sí que se marca dentro de un grupo operativo, pero es una iniciativa
que realmente aquí el liderazgo lo llevan varias asociaciones territoriales de CESFAC. CESFAC es una confederación de asociaciones. CESFAC ahí sí lo tiene un cierto papel de coordinación y de búsqueda de financiación, y de ahí que el Grupo Operativo sea uno de los marcos. Pero digamos que esta es una iniciativa que nace también por la experiencia post-vacas locas. O sea, que inicialmente, cuando se genera la EFSA, cuando se generan todos los sistemas de control y de vigilancia especial entre aquellos puntos que parecían críticos de la cadena, empiezan a hacerse, bueno, pues eso, una observancia y vigilancia, y después de 10 años de EFSA nos damos cuenta que la práctica totalidad de problemas de seguridad alimentaria que han llegado a alimentación animal o de alimentación animal ha sido el vector a la ganadería. En prácticamente todos y cada uno de esos casos, después de 10 años de experiencia, el problema no se ha originado en la industria de pienso, no se ha originado en la alimentación a los animales de explotaciones ganaderas, sino que se ha originado, en los pocos casos, afortunadamente pocos casos que se han seguido estos años, se ha originado en las materias primas que transformamos para hacer el alimento, porque eso es el pienso, es una fórmula, una mezcla de materias primas. Entonces, aunque inicialmente, cuando empiezan estos, el sector se empieza a organizar en sistemas de marcas de aseguramiento de calidad de producto y proceso, en lo que es alimentación animal, la famosa marca de garantía que en su día sacaron CESFAC y cooperativas y otros, de repente hay que reinventarse y decir, no, es que el problema no lo tenemos nosotros. Si el problema nos viene de algunos ingredientes y materias primas, por lo cual lo que tenemos que controlar, aunque sea por lógica de economía, es en el origen, o lo más cercano al origen de las materias primas. Y varias organizaciones territoriales españolas, inicialmente aquellas que estaban cercanas a puerto, o sea, que tenían un mayor control de la materia prima que se importa, vuelvo a decir que España estamos importando como poco el 60% de la materia prima que transformamos para alimentación animal, empiezan a desarrollar sistemas propios de control de calidad. Y así surge en Galicia, Cataluña, en el País Vasco, en Cantabria, en un montón de comunidades, también del interior, también en Castilla y León, también en Andalucía, etcétera, en Murcia, espero no dejarme ninguno en la lista. Entonces, esos sistemas se han funcionado autónomamente. Pienso, es una iniciativa que nace de esos distintos sistemas de control de calidad, diciendo, mira, aquí la clave es controlar las materias primas. Cuando estamos controlando nuestro universo, compartamos datos, compartamos metodologías, y todos saldremos ganando. O sea, pienso, y todo lo que está detrás de pienso, no es más que una serie de esfuerzos locales por tener un mejor control de la calidad de las materias primas que luego transformamos para así minimizar la seguridad alimentaria. La verdad es que están siendo iniciativas de éxito, son muy costosas. De hecho, ahí se está intentando buscar financiación por todos los medios, pública, privada, etcétera, pero la verdad es que son historias de éxito y muy pocos países en Europa lo tienen. Es que muy pocos países tienen la seguridad alimentaria en alimentación animal que tenemos en España, la verdad. Me siento muy orgulloso de ello. Sí, o sea, si yo he entendido bien, o sea, cualquier materia prima que llega a un puerto en España, sea en Cataluña, Valencia, País Vasco, sea donde sea, lleva un control. Sí, perdón. No, perdona, decía que pienso es un control suplementario. Por supuesto, hay un marco normativo y el marco normativo se cumple. Es más, y cuando no se cumple, tiene más que ver con circunstancias adventicias ajenas al que lo hace que con voluntad de fraude o malicia. Más que nada porque nuestro sector, sinceramente, es que no compensa hacer mal las cosas. Todos trabajamos con márgenes muy estrechos e intentas optimizarlo al máximo. Sin embargo, a veces pueden surgir problemas por contaminaciones cruzadas, por adventicia, por temas medioambientales, por lo que fuera. Sí, pienso lo que hace es, a ese sistema legal que existe, que es muy severo en la Unión Europea, es sin duda el más severo del mundo, lo que pone es una vuelta más de control hecha por el propio sector. Es un autocontrol del sector para encontrar problemas. Desgraciadamente no funciona aún en todos los puertos españoles, ni en todo el interior de España, aunque cada vez está más extendido. Y ahí las distintas asociaciones de CESFAC están haciendo un buen trabajo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Pero bueno, estamos satisfechos. Yo he tenido oportunidad de estar en alguna reunión que ha organizado la Asociación de Fabricantes de Piensos en Cataluña, ASFAC, se llama, y la verdad es que una cosa que me ha sorprendido, porque yo lo desconocía, son los miles y miles y miles de análisis, de analíticas que hacen a cada materia prima cuando llega a los puertos, para identificar cualquier cosa que pueda afectar al alimentación animal. O sea, yo creo que casi, por lo que vi, están más controlados lo que ven los animales que nosotros, casi.
Claro, no te quepa ninguna duda. La alimentación de los animales es mucho más segura que la de las personas, queramos o no. Un animal come exactamente lo que necesita para su función, para crecer, para generar leche, para generar pluma, lo que sea. Eso sí, come más aburrido que nosotros. Come lo que necesita, pero está. Mientras que nosotros comemos variado y, bueno, no comemos tan equilibrado, pero sin duda, de todos los seres sobre la Tierra, los animales de granja son los que comen más equilibrado y más seguro. Pero también tiene un poquito de gracia saltarse las dietas y desequilibrarse un poco, pues si no es muy aburrido. Seguro que todo el mundo estará de acuerdo en eso. Vale. Entonces ahora ha llegado lo que ha llegado, lo que nos ha llegado ahora, ¿no? Desde China hasta donde sea. Entonces, ¿cómo está viviendo los fabricantes de piensos, de alimentos en España? ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Qué se han encontrado? ¿Qué problemas han encontrado y cómo están viviendo esta situación delicada? Bueno, pues me reitero la palabra, con mucha resiliencia, sorprendentemente bien en general. O sea, no es una historia rosa, que decir, los fabricantes de piensos han tenido que hacer un montón de esfuerzo para adaptarse, Tesfac en lo que puede les ayuda a ello, claro, es un entorno totalmente nuevo, pero posiblemente si hace 6 semanas hubiéramos podido o nos hubiéramos atrevido a asegurar que a día de hoy estamos funcionando con práctica normalidad, pues hubiéramos a lo mejor dicho, bueno, eso quizás sea optimista, pero es la verdad. Es la verdad. Hombre, hay complicaciones, las fábricas han tenido que adaptarse, han tenido que adaptar turnos de trabajo. La parte que nosotros controlamos va bien, pero siempre dices, bueno, por la materia prima, nosotros importamos de todas partes, siempre ha habido incidencias lógicas a una situación tan absolutamente excepcional. Pero en lo general, y con mucho esfuerzo, la verdad, con mucho esfuerzo, pero en lo general se está funcionando casi con total normalidad a día de hoy. Entonces, ahora, esta crisis sanitaria que está viviendo, ¿cómo afecta a la producción ganadera? Es decir, parece que a priori todo el mundo está tranquilo frente al hecho, porque claro, es la alimentación animal, es un sector esencial, todo eso en principio estamos tranquilos, pero claro, pero su cadena de valor se verá afectada por los cambios que están produciendo. Claro, ahí estamos hablando... ¿Me estás hablando ya a corto plazo? ¿O sí, corto o medio plazo? Sí, claro. Vale, sí. Claro, eso es el tema. Es decir, a día de hoy nosotros, podemos decir, nuestro nivel de producción de alimentos, por ejemplo, no ha variado sensiblemente en estas semanas, pero porque nuestro universo de animales a los que alimentamos no ha variado significativamente en estas semanas. Pero claro, en este mismo periodo de tiempo hemos visto como canales enteros de comercialización de productos ganaderos, cárnicos, alimentarios en general, o se han modificado o incluso han desaparecido totalmente de manera temporal. Pero es que además ese temporal, lo peor es la incertidumbre, no sabemos cuánto podemos hacer. Es decir, claro, te pongo el ejemplo de España. En España somos 47 millones de habitantes, pero también me parece que el año pasado fueron 76 millones de turistas con la razonable costumbre de comer 3 veces al día. Esos extra millones de bocas que alimentar, por supuesto, se atienden en su inmensa mayoría, ya solamente en el caso de España, con producción nacional española. Todos esos nuevos comedores a día de hoy han desaparecido. Por lo cual quiere decir que en un medio plazo no vamos a necesitar producir animales para ello. Una cosa es que no nos hayamos dado cuenta todavía, porque los animales que estaban en estos momentos vivos han tenido que seguir siendo alimentados. Pero la clave es si se van a reponer, no, o en qué grado se van a reponer nuevos animales a medida que vayamos sacrificando y consumiendo los actuales. Lo cual es una incógnita, porque no sabemos cuándo se va a recuperar esos millones de comedores. Luego hay otros fenómenos que en este periodo hemos visto, pues desplazamiento de los canales. Pues ha desaparecido la restauración y la hostelería, pero se ha incrementado, el panel del consumo del MAPA hace un seguimiento buenísimo semana a semana, se ha incrementado el consumo de carne en los hogares de la distribución moderna. De la distribución tradicional, digamos, mucho menos. La distribución moderna, la gran distribución, los supermercados, para que nos entendamos, han incrementado su demanda. ¿Una cosa compensa a la otra? Pues vamos a tener que necesitar unas semanas para verlo. La exportación sigue funcionando muy bien. La industria exportadora cárnica española sigue siendo estupenda. Pero quizá el mejor ejemplo, el mejor estudio del caso, que diría en la Escuela de Negocio, lo hemos visto aquí en España
con los lechones y con los lechazos, perdón, y con los cochinillos, que llamaríamos. Un producto producido en su gran mayoría para la restauración, la colectiva, individual, hoteles, etcétera, y que de repente ve que su canal prioritario de venta desaparece de la noche a la mañana. Entonces, pero claro, los animales siguen vivos. Entonces, se han intentado muchas soluciones parciales. Acuerdos de exportación especiales para países árabes, ayudas al almacenamiento privado, lo cual es una solución solo relativamente, porque estás posponiendo el problema y encima imponiéndote el costo de las frigorías, que es carísimo, el del certificado y almacenamiento. Entonces, es un estudio del caso de lo que puede pasar en proporción en otros sectores, que de repente digas, es que no hay una demanda para atenderlo, por lo cual tenemos que reducir la capacidad de producir animales, por lo menos no reponiendo los nuevos. ¿Va a pasar eso? Bueno, pues va a depender de lo que vaya a pasar con la actividad económica, cuándo se vaya a reactivar, de lo que vaya a pasar con el turismo, cuándo se va a reactivar. Y bueno, ahí podríamos hablar de lo que estamos haciendo CESFAC al respecto, pero vamos, tampoco quiero alargarme. Bueno, el tema aquí hay personas que lo están diciendo aquí, lo están chateando aquí, que dice que el cierre del Canal Horeca ha sido gravísimo. O sea, es algo que nos va a afectar a todos. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuánto crees que puede durar esta situación para que no nos encontremos? Porque además hay un tema aquí importante, que cuando esto se reincorpore, no se va a reincorporar igual. Eso todos lo sabemos, no vamos a abrir todos como al día antes de cerrar. Va a haber unas limitaciones, no se va a ser poco a poco. Claro, ¿cuánto tiene que tardar un gobierno o una sociedad o lo que sea en reabrir todo esto para que no se nos vaya el país al garete, como se dice? Vaya pregunta. Ahora, la tesis que nosotros estamos diciendo, no digo que sea lo correcto, no tengo una bola de cristal, pero CESFAC, que por su tamaño como sector y organización, sí tiene una cierta capacidad de presencia e influencia en todo lo que es la cadena. Por ejemplo, esta misma mañana nuestro presidente estaba con el ministro Planas, o estaba reunido virtualmente para ello. Tenemos muy claro que todos nosotros dependemos de que la hostelería y el turismo vuelva cuanto antes. Y somos posibilistas, diciendo, a lo mejor resulta que ese es un debate que es muy difícil abrir en España por nuestra estructura, que a lo mejor lo que hay que hacer es soluciones mixtas, soluciones parciales, soluciones escalonadas, que a lo mejor pues hay que abrir en un sitio antes de que abrir en otro, o hay que hacer turnos en la restauración para poder atender a la gente si resulta que en las playas solamente hay un aforo máximo, o a lo mejor hay que aceptar, aunque nos cueste pensarlo, bueno, es que a lo mejor hay que reactivar una actividad económica y productiva en Murcia antes que en Castilla-La Mancha, y la única razón que lo digo porque son vecinas, no porque esté pidiendo una cosa o la otra. Entonces hay que ser posibilistas e intentar hacer lo mejor que podamos con los mimbres, los mejores textos que podamos con los mimbres que tengamos. Y si no se puede la totalidad, pues habrá que ir a la parcialidad. Si hay que hacerlo escalonado, habrá que hacerlo escalonado. Y si geográficamente hay que hacerlo incluso a nivel más pequeño territorialmente que una comunidad autónoma, habrá que hacerlo. Pero está claro, mientras no haya una cierta reactivación económica con lo que ello tiene de alimentación, tiene muchas cosas, pero en mi pequeño mundo, con lo que tiene de necesidades de producir alimentos para actividades, para restauraciones, para hostelería, etcétera, y hasta que no vuelva, al menos parcialmente, o a lo mejor primero solo en Canarias o algo así, el turismo, no recuperaremos esos millones de actos individuales de comida diarios que hemos perdido totalmente. Y yo creo que tenemos que ser pragmáticos, posibilistas y muy, muy resilientes. Eso sí, una cosa tengo clara. Sea lo que sea, lo que vaya a pasar mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 2 meses, sea mejor, sea peor, sea más o menos ambicioso, lo que estoy seguro es que la industria de alimentación animal y el sector de la explotación ganadera se adaptará a la situación que hay en cada caso, sin ningún problema. O sea, con enorme flexibilidad y enorme capacidad. Y si en esta prueba de estrés no lo ha demostrado, es que no hay una situación imaginable distinta de la que pueda haber ahora. Sí, las entrevistas que hemos hecho aquí a personas como
Miguel Ángel Higuera, que está siguiendo, lo he visto que te ha saludado antes, Miguel Ángel Higuera, tu homólogo en porcino. Él precisamente decía eso, hablaba del cochinillo, hablaba del jamón ibérico, que los canales de distribución habitual se habían perdido y estaba muy preocupado por eso. Y al final decía, o yo lo que entendí de la entrevista es que igual había que vender a pérdidas, que a veces vender a pérdidas es mejor vender a pérdidas que no vender a cero, que a lo mejor es recuperar menos, que a lo mejor no recuperas nada, a lo mejor recuperar un poco, no perderlo todo, ¿no? Pero sí que la visión que él tenía era bastante, que iba a ser complicada en el corto plazo. Hay una pregunta aquí que nos hacen, que no sé si lo tenéis calculado. Dice si CESFAC calcula el impacto en la fabricación de pienso para el resto del año debido a este problema del coronavirus. Si lo tenéis calculado eso. Bueno, ahora estamos todavía terminando de contar lo que se hizo el año pasado, a ser cierto. Es una de las patas del servicio CESFAC, es generar estadísticas. Entonces, nuestro impacto va a ir en función de lo que he dicho antes, de cuándo se reactive, cuándo se vaya reactivando la actividad económica. El primer trimestre, las cifras que nosotros teníamos de enero y febrero era un trimestre bastante sólido, muy comparable al del año pasado. Un poquitín menos de consumo de pienso, pero bueno, eso tiene más que ver con cuestiones climatológicas que con número de animales u otra razón. Y ahora no lo podemos prever. Ya digo, a día de hoy no se ha reducido la producción porque no se ha reducido la cabaña. Hay ciertas cosas que podemos estar seguros que no va a sufrir impacto, que son los mercados de exportación de ciertas cabañas, sobre todo de ganado y de vacuno. Ahí creemos que son mercados relativamente consolidados y que además sirven a países del mundo que o no se han visto afectados o están saliendo ya con bastante éxito de los problemas de la pandemia. O sea, que no se pueden prever que vaya a haber unos dramáticos variaciones en la renta disponible. La única experiencia lo único dato que le puedo dar así un poco concreto para responder a la pregunta de esa persona es que a nivel de consumo y en el caso español, que es lo que afectaría más a CESFAC, lo único que tenemos comparable fueron los peores años de la crisis del 2008-2011. Del 2008-2011, así haciendo un resumen, podemos decir que no se redujo los kilos de proteína que consumieron los españoles en general. Pero hubo variaciones muy significativas en esos años de a qué tipo de carne dirigían sus decisiones individuales de compra. Así, hablando muy claro. Del 2008 al 2011 vimos un dramático corrimiento, primero de la carne de vacuno a la carne de porcino y después de la carne de porcino a la carne de aves. A medida que había más sectores de la población con una menor renta disponible, nosotros pudimos ver cómo había un desplazamiento, por lo cual había sectores que de la crisis acabaron ganando y sectores que en la crisis acabaron perdiendo. Si nosotros, las únicas expectativas que podemos tener es que si en España nos enfrentamos a una crisis económica o de pérdida de renta media que fuera similar a la del periodo 2008-2011, entonces lo que nosotros podemos anticipar es que los desplazamientos de elección de carne serán por lo menos en la misma dirección o lo serán en la misma proporción que baje la renta. Si la renta baja menos, será menos, y si la renta media baja el doble de lo que fue en los años de la crisis, como los análisis más agoreros quieren ver, o más largo en el tiempo, pues entonces podemos usar los mismos modelos y las mismas perspectivas y decir, oye, quizá no vamos a reducir el número de kilos de pienso, pero sí vamos a reducir las especies de destino. Y claro, el nivel de facturación económica es menor. De todos modos, lo único que me atrevería a decir es que esta crisis me creo que vaya a ser mucho más profunda de lo que fue entonces, pero que me creo también, o quiero creer, que va a ser muchísimo más limitada en el tiempo. No va a ser una crisis de 5 años, no es una crisis de 3 años. ¿Que sea una crisis de 1 año? Bueno, vale, nos adaptaremos. Bien, bueno, aparte de intentar ser posibilista, que es una buena actitud, aparte eres positivo, que es lo que falta muchas veces en muchos sectores. Sí, es verdad que el sector ganadero siempre ha sido un sector que ha vivido en crisis permanente y siempre ha salido de cualquier bache.
Entonces, yo la poca información que tengo, por lo poco que conozco de este sector, si no estoy muy equivocado, completamente, el 100% de la soja que se utiliza para alimentación animal es importada. Y por lo que he oído antes, un 60% imagino que sean los cereales, ¿no? No son los cereales los que tienen un 60% de importaciones. ¿Se está viendo afectados los transportes en barco? Porque eso sí que tengo entendido que se ha bajado el número de transporte en barco, pero ¿se está viendo afectado la llegada, la entrada, problemas con ese tipo o no, o nada, o en eso no? A día de hoy no enormemente significativo. Los puertos españoles están funcionando bien, ahí sí que no ha habido alteraciones. Y los puertos en origen, sí que es cierto que hemos tenido algunos problemas en Argentina, en Brasil, que tenían que ver con huelgas o con incidentes, pero la verdad es que los han gestionado muy bien. No ha habido grandes problemas en el transporte. Siempre ha habido el caso puntual. Estoy pensando en un barco, por ejemplo, de soja hace unos días que tuvimos un problema felizmente resuelto en un puerto, pero no ha habido grandes incidentes al mundo internacional. Hombre, es más complicado. Hay menos tráfico internacional de barcos, eso tiene su significado en el mundo de los fletes, te cuesta más llenar un barco, pero eso se nota quizá más en los contenedores que en los ganeles. Los ganeles, de todos modos, barcos ganeleros, que son los que utilizamos nosotros para importar la mayor parte de nuestros ingredientes, no ha habido problemas significativos. Sí que hemos tenido problemas con algunos microingredientes, pero por razones distintas de las logísticas. Mira, hace 2 días me tocó realizar una entrevista a las 12 de la noche aquí hora de España porque era el presidente, no, perdón, lo digo mal, el director ejecutivo del CAPIA. El CAPIA es la Cámara Argentina de los Productores de Avícola de Puesta, o sea, de los que producen huevos. Y él me lanzó 2 mensajes. Tenía como 2 preocupaciones. Una eran que ellos son grandes productores de granos, un gran granero. Pero el problema que tienen es que los costes se le están sumando, no sé si se está trasladando aquí a España, porque dice que el container del barco viene lleno, pero a la vuelta viene vacío. Entonces, claro, ese sobrecoste lo tenían que repercutir de alguna manera. Y no sé si están repercutiendo realmente o no, o es que tienen menos. Y después que se estaban encontrando con problemas, el otro tema era con el suministro de otros productos que no eran materia prima. Por ejemplo, aditivos, harinas, sales, cosas que ellos no producen, que tienen que importar de Europa, de Brasil, que eso sí que no le estaba llegando, que tenía esos problemas. ¿En España está pasando lo mismo o no? Bueno, no hay problema de retorno porque, insisto, son ganeles. O sea, los barcos ganeleros están y llevan ganeles. No tienen que llenar. Aquello que va en contenedores es más complejo ahora porque hay menos movimiento internacional de barcos y eso tiene que ver con los precios del petróleo que estamos viendo, tiene mucho que ver. Nosotros lo estamos notando con algunos microingredientes, como digo antes, que vienen de China y de India, que son los únicos que habíamos realmente deslocalizado en estos años. En el caso de China están hablando de vitaminas, algunos aminoácidos, algunos minerales, y realmente allí de repente llegó momentos en que se paralizó totalmente la exportación. A veces incluso no se paralizó la exportación física, tuvimos problemas con algunas vitaminas que estaban despachadas en Rotterdam, por ejemplo, pero que no podía llegar porque la administración china estaba medio paralizada o muy baja de personal y no mandaba la documentación. Ahí sí que lo hemos notado. Lo hemos notado no a un nivel preocupante de falta de suministro, a un nivel importante de precio, o sea, al hacerse más escasos y menos accesibles determinados puestos aminoácidos o vitaminas, subieron mucho en el precio y hemos tenido ciertos problemas logísticos. No ha interrumpido la cadena de producción porque, bueno, generalmente en formulación casi siempre tienes varias alternativas para una misma solución que necesitas en alimentación animal. No necesariamente la alternativa que tengas va a ser la más económica, pero te puede valer para tener esa función nutricional. O sea, más mal que bien, hemos tenido problemas, seguimos teniendo problemas, pero en casi todos los casos se van encontrando más mal que bien soluciones hasta que la exportación de esas materias primas, sobre todo de China, recupere la normalidad que todavía no ha recuperado y faltarán muchas semanas, yo creo, antes de que se recupere. Vale. Me quedan solo 3 o 4 preguntas, pero voy a hacer un inciso aquí. Mira, tenemos a Víctor Rodríguez Calvo que un poquito opina lo mismo que tú. Dice que esto se saldrá cuando se empiece a reactivar la actividad económica, el turismo. Yo creo que el sector pensamos igual. Todos, hasta que esto no se reactive, esto no va a salir. Y evidentemente la exportación, una cosa que hablabas.
hay un tema que es los productos ecológicos. Claro, si uno quiere un huevo ecológico, o quiere un pollo ecológico, o quiere algo ecológico, pues la materia prima tiene que ser ecológica. Claro, aquí ¿cómo está afectando esto a las materias primas ecológicas y las producciones ecológicas? Mira, yo que estos días estoy presumiendo mucho del Ministerio de Agricultura y de cómo poco a poco estamos encontrando soluciones para todas. Ese es un problema que todavía no tenemos resuelto. Es un microproblema dentro de la totalidad de alimentación animal, pero sí es preocupante. Para hacer pienso ecológico, según el reglamento de producción ecológica, como tú has dicho, el reglamento comunitario, que es 854, lo que es, bueno, los componentes tienen que ser todos. En el mundo hay muy poquita soja ecológica. Hasta ahora el suministrador para toda Europa era China, en menor medida India, y eso es todo, porque hace poco hemos encontrado, antes hablábamos África, un comerciante ha encontrado 400 toneladas en Etiopía, y bueno, pero bueno, eso es casi la anécdota. El problema es que en Europa hay más o menos disponibilidad de soja ecológica, toda soja importada antes del bloqueo de China y el más reciente bloqueo de India, aunque parece que se va a desbloquear. Hay existencias de soja ecológica aproximadamente hasta mediados de mayo, haciendo una media, haciendo una media de toda Europa. Dinamarca y España, por ejemplo, son los dos países con producción ecológica significativa que están en situación más apurada. Francia y Alemania están más sueltos. Suecia es un caso un poco especial, pero en fin, es un problema totalmente europeo. Entonces, la solución a ese problema está prevista en el propio reglamento que he citado. Es decir, oye, en circunstancias excepcionales, esta lo es, las autoridades, en los casos autoridades nacionales, en el caso de España encima serían las comunidades autónomas las competentes, pueden autorizar de manera temporal que un ingrediente no ecológico se sustituya. En el caso de la soja ecológica, podría sustituirse por lo que llaman soja IP o soja no GM, que ahí sí que hay una cierta disponibilidad en España, y si no hay una disponibilidad logísticamente fácil, que la puede estar en 2 semanas. Mientras que traerlo de China o traerlo de India aunque estuvieran abiertos, son 40 a 45 días cada vez. Entonces, estamos batallando con las administraciones, las competentes de las comunidades autónomas, pero al que estamos pidiendo que pastoree es el Ministerio de Agricultura, es el que tiene la autoritas para decirles, oye, aplicad esto. Es una lucha de estos días que está pasando en otros países de la Unión Europea, están intentando lo mismo. En el momento en que se consiga esa autorización temporal para sustituirlo, esto se convertirá en un no problema. Y simplemente habrá que esperar las semanas que haga falta para volver a encontrar la normalidad. Pero sí que es cierto que a día de hoy es de los pocos problemas que todavía no le hemos conseguido solución. Pero bueno, soy optimista. Yo, bajo el desconocimiento que tengo y siendo un poco japonés en el sentido que somos completamente deficientes, ¿no podríamos dedicarnos aquí a España a producir este tipo de producciones? Agronómicamente se podría. Agronómicamente se podría, pero toda decisión agronómica en el fondo es una decisión económica y va en función de expectativa de rentabilidad y de estudio de costes. Y realmente es un sector relativamente pequeño y hasta día de hoy lo estaban. Pero quizá como muchos otros sectores, como vamos a tener que repensar la agricultura, la ganadería, la producción de alimentos, pues quizá va a darle la razón a Sarkozy, que bueno, no lo decía por visión, también lo decía por proteccionismo de la potente agricultura francesa, que en términos de rentabilidad no es tan rentable. Hoy, con perdón del perogrullo. Hay que replantearlo y plantear, igual que hay una pequeña producción de soja no GM en España, que nunca nos ha interesado en la alimentación animal, porque el 100% de los piensos, salvo ese pequeño nicho, siempre ha sido GM. Pues sí, a lo mejor hay que empezar a repensarlo, pero bueno, no es de la noche a la mañana y el problema lo tenemos que resolver de aquí a mediados de mayo como mucho. Mejor dicho, lo tenemos que tener resuelto. Después voy a introducir un tema ya, estamos acabando, nos queda poco tiempo. Claro, esto nos hemos dado cuenta que el sector ganadero, agrícola en general hemos sido muy patosos a la hora de comunicar. Cuando hemos querido comunicar a la población en general, somos muy patosos.
somos como un gigante que se mueve bien, pero vamos muy lentos. Entonces, no podía ser, ¿cómo no ves esto una oportunidad de que nosotros lleguemos a comunicar al sector cómo hacemos las cosas ahora que está en nuestra situación y necesitan comer? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que a toda esta tragedia, si hacemos abstracción del aspecto humano, que ya es hacer mucha abstracción, pues la verdad es que es una oportunidad enorme para muchas cosas, pero es que es una oportunidad enorme para la comunicación. O sea, nunca la sociedad se ha dado cuenta que puede vivir sin futbolistas, pero no puede vivir sin agricultores, ganaderos y todo el mundo que está en la cadena, desde el que produce alimentos hasta el que los transforma, hasta el reponedor del supermercado. Y si no aprovechamos este toque de atención a la población de lo que es importante y de lo que nos ha permitido y nos permitirá como sociedad pasar esto y salir adelante, si no lo aprovechamos para esa mayor visibilidad, para ser pedagógicos y mejorar reputacionalmente, es que somos idiotas. Es una oportunidad de oro. CESFAC modestamente estamos intentando hacerlo. Nosotros hemos tenido que aprender a hacer muchas cosas, desde vídeos virales hasta repensar nuestra política de comunicación, que hasta ahora simplemente era una pata de nuestro lobby. Lo usábamos para fines de lobby, no porque realmente pensáramos que íbamos a influir en la sociedad. Pues si nosotros modestamente lo estamos repensando, toda la cadena tenemos que hacerlo. Hombre, tenemos buenos profesionales, hay buenos profesionales que estáis ahí para ayudar a orientarnos, pero sí, vamos a tener que cambiar mucho. Y ahora la última pregunta, que nos queda un poco más de 2 minutos, justitos ahí. Yo sé que tú haces charlas, haces conferencias y eres profesor en alguna universidad, si no me equivoco. Y yo sé que hablas del veganismo. Entonces, yo sé que tú tienes una teoría muy especial del veganismo y estás dentro de CESFAC. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo ves tú esto como una amenaza o cómo ves el veganismo para nosotros, para los productores de alimentos. En 2 minutos. Bueno, a ver, en 2 minutos. O sea, a ver, cualquier opción alimenticia es legítima mientras no ataque a las otras. Es decir, oye, pues es que mi opción alimenticia es la que tiene que ser, la única que tiene que existir. Eso no nos gusta a nadie y además es bastante anacrónico. Entonces, el veganismo o todos los ismos que hay, que cuesta sentirlo, son opciones de alimentación segura. Pero, claro, afecta... Dejamos aparte el tema de determinadas personas dentro de otras opciones que atacan a las demás. Dejando aparte de eso, digo, ¿el veganismo lo hacemos? Sí. ¿Es una amenaza para la industria, para la producción por ejemplo, de la producción cárnica? Digo, pues no necesariamente. Te pongo un ejemplo. ¿Qué alternativas se dan al veganismo? Pues, por ejemplo, lo que llamamos los análogos cárnicos. Pues todos estos hamburguesas hechas de legumbres, carne que no está hecha con carne, pero que quiere reproducir las sensaciones organolépticas de gusto, de experiencia, hasta de apariencia física de lo que es la carne. Oye, yo creo que no hay mejores auspiciadores, mejores vendedores de la idea de qué bueno es el consumo de carne, qué experiencias te puede aportar, que aquellas cosas que quieren imitarlo. Aunque quieran imitarlo para servir a otras opciones de consumo o a otras necesidades fisiológicas, pero no lo veo necesariamente como una amenaza. En el fondo es una promoción de la carne. La carne es buenísima, la carne me encanta porque yo no puedo, por razones filosóficas de salud, de renta, cualquier otra, no puedo acceder a ella, pero quiero accederme a lo más posible, a lo que se parezca más. Por lo cual no lo veo como una amenaza, necesariamente, si somos capaces de construir un buen relato, como se dice. Y la otra alternativa que se habla, que todavía no está comercializada, que es la carne de laboratorio, la carne cultivada, tema que personalmente me fascina y son charlas que veo muy a menudo en escuelas de negocios sobre ese tema, está muy de moda. El tema de la carne cultivada, y dices, claro, pero es que va a hacer desaparecer el consumo tradicional. ¿Sí o no? Primero, la carne cultivada, cuando llega a ser una realidad, y habrá que inventarle una palabra mejor, porque esa es horrible, en el fondo es carne hecha, o un medio de producción de carne hecha aparte de animales vivos, con células de animales vivos que se reproducen en un sistema de alimento líquido que viene también de animales vivos. Por lo cual, para empezar, necesitaremos siempre un reservorio de animales para atender las necesidades de ese nicho, sea grande, sea pequeño, sea limitado culturalmente, en fin. O sea, siempre acabará de tener animales en función del nicho. Pero siempre coexistirá ese nicho, por grande que sea,
con una producción, digamos, tradicional de animales que además tampoco me extrañaría mucho. Hombre, esto es muy, así dicho, muy valientemente en general. Pero no me extrañaría mucho que fuéramos a un mercado en que la producción de carne, de una manera tradicional, se la ponga en mayor valor todavía. Igual que en muy pocas décadas nos hemos educado en diferenciar en calidad, en producto, en precio, en sistemas de producción, el vino o los quesos o un montón de productos de consumo general. Eso puede pasar con la carne y a lo mejor resulta que la carne, o no sería extraño pensar que la carne producida de manera tradicional con animal vivo acabe teniendo una consideración social de elección y por tanto de precio mayor que la que tiene hoy en día. Mientras que otros nichos de carne más democrática, por decirlo así, puedan servirse con ese tipo de nuevas tecnologías que además van a seguir siempre necesitando la producción de alimentos en mayor o menor medida. Todo eso quizá con una mejor eficiencia en uso de recursos, mayor eficiencia medioambiental. O sea, no los veo necesariamente como amenazas, incluso pueden tener un gran factor de oportunidades. Aparte, que lo lógico es que hoy en día quien está invirtiendo en estos modelos cárnicos son sectores, los mismos sectores o muy cercanos a los mismos sectores que estamos produciendo alimentos de manera tradicional. O sea que, bueno, siguen siendo distintos nichos. Sí. Bueno, hay empresas en España que se dedican a producir animales y están invirtiendo en esto. Eso. Sí. Bueno, entonces, y aquí la comunicación, aquí sí que sería importante la comunicación aquí. Porque, claro, si nosotros tenemos un producto que es, entre comillas, vamos a decir, no entre comillas, es natural, porque está producido naturalmente, es un animal, quizás tiene un papel más importante y un precio diferente a otro tipo de carne. O sucedáneo de carne, que no es carne. En mi modesta opinión, todo va a depender de la construcción del relato. O sea, todo va a depender de la comunicación. Con los mismos hechos hemos visto muchas veces qué cosas podían, por ejemplo, el tema de los OGMs. Los OGMs, había argumentos para venderlo como la panacea medioambiental o como el gran enemigo de la comida Frankenstein. Se pasó lo segundo, pero había mimbres para hacerlo primero si el relato se hubiera construido mejor, sinceramente. Con esto de la carne va a venir lo mismo. Hay muchas cosas por determinar. Para empezar, el marco legal. O sea, todavía legalmente no es carne. Pero depende de cómo lo construyan, la sociedad lo acepta, se construya, la sociedad lo aceptará mejor o peor y puede verse o como una panacea o como un enemigo. Va a depender de cómo lo hagamos. Hace poco en una escuela de negocios en el ESIC daba una charla sobre esto y acabo ya. Y me sorprendió por lo inteligente una alumna, era americana, era doble nacional americana-israelí. Y en este tema de la carne en laboratorio hablábamos, era actualidad en ese momento, hace unos meses, cómo las autoridades eclesiásticas judaicas en Israel habían determinado que no puede ser carne porque no provenía de un animal vivo sacrificado según el rito kosher. Y yo lo puse como ejemplo de una barrera. Y esa chica me rebatió totalmente y dijo, no, al contrario, es una oportunidad. Yo es que soy judía ortodoxa practicante.